vamos con la palabra de Dios. Y quiero empezar diciéndoles el título de la predicación, se llama Predica la palabra. Vamos a mirar en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, del 1 al 8. Pero quiero empezar diciendo que no hay una profesión en el mundo que pueda superar el honor, la virtud, el llamado de predicar la palabra del Señor. En el mundo hay médicos, hay abogados, hay ingenieros, hay arquitectos, hay astronautas, hay científicos, pero ninguno de ellos puede superar el honor de hablar del santo evangelio de Dios. Y no lo hacemos ninguno de nosotros por elección propia. No lo hacemos ninguno de nosotros porque nosotros hayamos decidido hacerlo. Lo hacemos porque en su santa voluntad nos comisionó como hijos de Dios para anunciar la gloria de este evangelio que viene de Él, que no es de hombres, de este evangelio que viene de un sueño, de una virtud en la que Él pensó primero. Así que hermano, el predicar la palabra de Dios, el hablar de Jesucristo, el hablar del evangelio es la virtud más grande que tiene el ser humano en este tiempo. No hay otra virtud más grande, no hay otra profesión que supere el poder hablar de la obra de Cristo en la cruz. Cuando usted habla de la obra de Cristo en la cruz, por ponerle nada más un ejemplo, está llegando a hablar del nivel de un Isaías, de un Jeremías, de un Ezequiel, de un Daniel, de un Oseas. Está llegando a hablar del nivel de un David, de un Salomón. Hombres llenos de defectos, hombres con lucha de carácter, de pecado, pero que decidieron ser instrumentos usados por Dios para hablar de su obra en estos tiempos. He pensado mucho en la virtud de aquellos que han decidido entregar su propia vida por esta causa. He pensado mucho en Esteban, en Pablo, en Timoteo, en Pedro, en Juan. Hombres que leemos en las Escrituras que decidieron dejar a todo por seguir a Jesús. Qué cómodo es el evangelio en este tiempo. Qué cómodo es el evangelio que nos ha tocado a usted y a mí. Pero qué preocupante que no sintamos ese fuego interior que nos hace hablar de Cristo con pasión. Qué preocupante que como iglesia hoy no sepamos aquellas palabras de Jesús en Mateo 28 del 18 al 20. Cuando Él, lleno de amor, lleno de autoridad, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Qué preocupante es que la iglesia de este tiempo, que nosotros como iglesia no sepamos la virtud que hay en el hablar de Cristo. Y es que el hablar de Cristo no es exclusivo de los pastores. El predicar la palabra no es exclusivo de los ministros. El predicar la palabra no es de los evangelistas. El predicar la palabra no es de los maestros. El predicar la palabra es de todo cristiano que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. El predicar la palabra es un honor que tenemos usted y yo por ese llamado que Jesús nos hizo. Sí, predicar la palabra es un desafío que hemos recibido. Predicar la palabra es algo que el Señor Jesús delegó en nosotros. Predicar la palabra es un honor. Con gran tristeza vemos cómo la predicación de la palabra en este tiempo está siendo distorsionada. Con gran tristeza y preocupación vemos cómo la predicación de la palabra ha sido delegada a otros que creen que son eruditos, que creen que hablan persuasivamente. En este tiempo la palabra ha sido delegada a otros porque el pueblo de Dios en su gran mayoría aún está callando. Y me encuentro en 2 Timoteo 4 en el versículo 1, donde hay un apóstol ya listo para morir, listo para entregar su vida por esto que ama, por esto que llamó. Un hombre que ha sufrido cadenas,
Un hombre que sabe lo que es el maltrato. Un hombre que sabe lo que es el desprecio por causa del Señor, la persecución. Un hombre que ha sufrido, pero un hombre que sigue digno delante de Dios. Un santo del Señor que está allí. Y lo que le preocupa en el final de sus días es cómo va a entregar esta carrera que él ha corrido de una forma justa y perfecta delante de Dios. En segunda de Timoteo, en el versículo 4, en el capítulo 4, en el verso 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, Señor, por tu palabra. Yo oro, Padre Santo, porque la obra de esta palabra sea en el corazón de tu iglesia. Yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que esta palabra que estamos leyendo hoy sea implantada con fervor, con pasión, para que esta palabra en nosotros genere convicción de Cristo, para que esta palabra en nosotros genere hoy el despertar del Espíritu Santo, para creer aquellas cosas con las cuales tú nos destinaste desde antes de la fundación del mundo, para que entendamos todos nosotros el llamamiento santo que has hecho. Yo oro en el nombre de Jesús para que por esta palabra que está siendo leída hoy, los corazones de tu pueblo, Dios, sean llenas de convencimiento, de verdad, de justicia para nosotros. Amén. Y es que el apóstol Pablo empieza diciendo una verdad muy grande y está cediendo, está delegando, está entregando todo su ministerio a Timoteo. Y lo hace como quien conjura a alguien, lo hace como quien le entrega a alguien lo más importante de su vida. Y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pone por delante al Padre de todo para reprender a Timoteo, para decirle: Timoteo, lo que te voy a entregar en este momento, lo que te estoy delegando, es algo tan importante que solamente lo puedo poner delante de Dios y del Señor Jesucristo. Iglesia, el llamamiento que Dios nos hizo como iglesia, como sus hijos, es un llamamiento santo. Por lo tanto, el mismo Dios y el Señor Jesucristo fue quien nos lo entregó. Y es Dios y el Señor Jesucristo el que está delante de nosotros en esta mañana para decirnos: te encarezco, te encarezco. Él mismo está rogando para esto que él está pasando sea tan importante como era para Pablo. El ministerio para Pablo era algo muy importante. Era su todo, era el motivo por el cual él mismo estaba entregando su vida para un sacrificio. Era el motivo por el cual Pablo, después de encontrarse con Jesús, había vivido. Te encarezco. Hoy el Señor a ti y a mí nos está diciendo: te encarezco, iglesia, te encarezco, Anderson, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es algo muy, muy solemne. Y se lo estaban cargando
a Timoteo y se lo estaba diciendo de esta forma, no porque Timoteo fuera un hombre en el cual Pablo tuviera alguna desconfianza. Si usted se encuentra con Filipenses 2, 19 al 23, se va a dar cuenta de lo que él decía de Timoteo. Y le invito a que vamos todos a este pasaje. Y al generador de caracteres le pido que coloquemos ahí en pantalla el texto, Filipenses 2, 19, 23. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a ese espero enviaros, luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Esta es la descripción de Timoteo, un hijo en el evangelio según Pablo, un hombre que había crecido con su abuela allí enseñándole la palabra, pero que había visto del evangelio de Cristo por medio del mismo Pablo. Qué buen maestro tenía Timoteo, tenía Pablo. Y Pablo, conociendo las virtudes de este Timoteo, decide decirle a él en este momento: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo. Iglesia, si este Pablo que tenía estas virtudes, si este Timoteo que lo describen con estas características tenía estas virtudes y asumían este reto de hablar, de predicar, de vivir la palabra de esta forma, ¿qué más nosotros? ¿Qué más nosotros? Que hemos sido llamados de lo vil, de lo menospreciado, que hemos estado en el mundo y que hemos conocido la miseria del pecado. ¿Qué más nosotros? Hemos de tener este llamamiento como un llamamiento santo y digno. Iglesia, el Señor hoy mismo, por medio de su palabra, vuelve y nos dice: te encarezco. No debemos estar pendientes de este encargo, no para los hombres, no es para el aplauso, no es para que le digan a uno: ay, qué bonito, cómo habla de Dios. Ay, usted que sí que cree, usted que tiene fe, usted cómo ora de bonito. No lo hacemos por ese afán. No debemos hacerlo por el mérito que nos dé el mundo o el reconocimiento. No lo hacemos para que otros quieran imitarnos. Hacemos predicar la palabra para que puedan imitar a Cristo. Hay que ser fiel a Dios, porque Él es el que nos está llamando a predicar y a vivir su palabra. Tal vez usted en el medio que se rodea dice: yo no sé cómo predicarla. Vívala, es la mejor forma de predicarla. Pero después de decirle: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le está diciendo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo quería que Timoteo tuviera claro que lo que le estaba delegando, lo que le estaba pasando, lo que lo estaba afirmando, algún día tendría que dar cuentas a Dios. Creyente, no podemos vivir la vida cristiana sin saber que a nosotros se nos va a pedir cuenta de aquello que el Señor nos entregó y nos delegó. Si el Señor te delegó la predicación de la palabra, si el Señor te delegó la gran comisión, la extensión de su reino aquí en la tierra, va a llegar el momento en el que te va a pedir cuentas. Va a llegar el momento en que Dios te va a decir: dame, muéstrame lo que te entregué. ¿Qué hiciste con lo que te delegué? Y también todo siervo de Cristo debe estar pendiente de la venida, de la segunda venida de su Señor. Ningún siervo de Dios
puede vivir la vida sin esperar su retorno. Y yo quiero que le diga al que esté al lado: Maranata, Maranata, Cristo viene. Yo debo vivir mi vida esperando el retorno de Jesús. Él viene pronto. Y la oportunidad también de predicar la palabra va a ser hasta que Él mismo venga. Entonces vivamos la vida esperando que Él viene y predicando la palabra, porque la oportunidad para predicarla es hasta que Él venga. Continúa diciendo el pasaje: que prediques la palabra, que prediques la palabra. Y allí me voy a detener un poco, porque ¿qué significa que prediques la palabra? Que prediques la palabra significa, en el antigua Roma, cuando el emperador necesitaba mandar a decir algo a cierta población, escogía un mensajero y lo que él hacía era predicar lo que el emperador había mandado a decir. Y una de sus tareas era ser fiel en todo lo que el emperador dijera. No podía extralimitarse en el concepto que él había dado. Tenía que decir lo que el emperador había enviado a decir a ese pueblo. Fuere bueno, fuere malo, el predicador iba allí a ese pueblo y decía el mensaje con claridad. Nosotros venimos a traer a esta tierra el mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso seamos fieles a ese mensaje. Seamos fieles. El predicador no podía decir: yo allá no voy, yo no quiero hablar, es que estoy muy ocupado. No, el predicador iba de pueblo en pueblo llevando el mensaje. Independiente si llovía, si había transporte, el predicador tenía que cumplir su misión. Usted y yo hemos sido delegados para predicar el mensaje del reino de los cielos en este tiempo. Y así como en tiempos de Jesús, a todos Jesús le decía: el que tenga oído para oír, que oiga. Nuestra labor no es que ellos entiendan, no es que ellos se conviertan. Nuestra labor es predicar. La labor del Espíritu Santo es convencer de pecado al mundo. Nuestra labor es predicar. Por eso, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Ese es el contenido de este encargo. Predica la palabra. Y predicar la palabra no es una delegación sencilla, iglesia, porque podemos recordar lo que pasa con Moisés en Éxodo 4:10, cuando el Señor le hace el encargo de llevar su palabra. Ay, no, Moisés dijo: no, es que yo soy tardo para hablar. O podemos recordar lo que le pasa a Jeremías, cuando el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, predica la palabra. Jeremías dice: Señor, es que soy niño. O podemos recordar lo que dice Jonás, cuando el Señor le dice: ve a este pueblo. Dice, tomando y comprando un boleto, se fue al otro lado. Nunca será fácil para el hombre aceptar predicar la palabra. No es fácil, porque predicar la palabra implica vivirla. Predicar la palabra implica reconocer que eso que estoy predicando lo tengo que vivir primero. Iglesia, no podemos predicar lo que no vivimos. No podemos predicar lo que no conocemos. Debemos de predicar el mensaje del reino de los cielos. Y sí, predicar la palabra es difícil, pero es lo más seguro que tenemos. Cuando yo hago la voluntad de Dios, estoy garantizando que tengo seguridad y bendición. Moisés dijo: Señor, soy tardo para oír, tardo para hablar. Jeremías, soy niño. Jonás se fue a otro lado. Usted y yo, ¿qué vamos a hacer? Porque al final todos ellos terminaron predicando la palabra. Sufrieron a causa de eso, pero terminaron hablando su palabra. Cuán glorioso es hablar de la palabra de Dios. Cuán glorioso es que Dios ponga palabras del cielo en tu boca.
cuán hermoso es que seamos embajadores de su reino. Qué virtud tan grande, qué honor tan especial el ser embajadores de este reino. ¿Y cuándo debemos de cumplir este encargo? Sigue diciendo el pasaje: que istes a tiempo y fuera de tiempo. El encargo es ya, el encargo es para allá, el encargo es desde este momento, el encargo es siempre. Aproveche cualquier papayazo, como decimos. Un cumpleaños, hable de la palabra. Una reunión del trabajo, hable de la palabra. Su muro de Facebook, hable de la palabra. Sus fotos de Instagram, que hablen de la palabra. Su estado del WhatsApp, que hable de la palabra. En todo tiempo y aún fuera de tiempo. Cuánta oportunidad hemos tenido para hablar de la palabra y la hemos desperdiciado. Cuántas veces nos hemos limitado para hablar de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted ha creído que porque usted no tiene las mejores palabras, que porque usted no es el más persuasivo, que porque usted no tiene el mejor carisma? Déjese usar por Dios. Déjese, abra su boca, que Él la va a llenar. Permita que Dios lo utilice a usted como un instrumento. Y no deje engañarse por esas dificultades que usted tenga. Pero ¿cómo se desarrolla este encargo? Aquí hay unas características y la primera es redarguir, porque mire que dice: reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Que predique la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. Esa es la forma de cómo desarrollar el encargo. Y redarguir es decirle al pecado: pecado. Decirle al pecador: estás haciendo lo incorrecto. Redarguir no es consolar el corazón del pecador para que siga pecando, sino decirle: no peques más. Redarguir es decir la verdad, porque a eso hemos sido llamados, a sacar a los pecadores de ese estado de confort. Y a este mundo no le gusta que los predicadores, que los cristianos hablen la verdad. Por eso hay muchos que se están yendo con otras doctrinas. Por eso muchos no aceptan que sean redarguidos. Por eso muchos no aceptan que le digan que lo que viven es una situación de pecado. Y nosotros tenemos estas tres armas fundamentales. Debemos con nuestras palabras, y el Espíritu nos debe dirigir, o debemos dejar que Él nos dirija a que seamos personas capaces de redarguir, de reprender e inclusive de exhortar a aquel que está viviendo una situación. Y quiero que me acompañen a la segunda carta de Timoteo. Allí pasen la hoja al capítulo 2, en el versículo 25 y 26, donde dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Sus palabras tienen poder, y la predicación en el nombre de Jesús y con la autoridad de la palabra está para reprender inclusive al mismo diablo que tiene cautiva las mentes de muchas personas. Es con la palabra, con la autoridad de la palabra, que las personas pueden cambiar y corregir sus malos caminos. Es con la autoridad de la palabra que el mundo entero se va a convencer que Cristo es el Señor. No es con argumentos humanos, no son con argumentos emocionales, no son con filosofías de tú puedes, tú eres capaz. No, es con la palabra del reino, que es la misma Biblia. Por eso a Timoteo se le encarga: predica la palabra, pero no sus propias palabras, sino la palabra de Dios. A Timoteo le tocó desarrollar un oficio muy virtuoso, al cual usted y yo somos llamados: a que conozcamos la Biblia, hablemos de ella y la prediquemos. En los tiempos de Timoteo ya estaban las cartas, la gran mayoría, ya estaban los evangelios, y tenía todo el Antiguo Testamento para predicarlo. A nosotros nos tocó la Biblia completa, y podemos con esta arma espiritual exhortar, reprender, redarguir a los otros.
¿Por qué debemos de cumplir con este encargo? ¿Por qué debemos de cumplir? Sigue diciendo el pasaje allí en 2 de Timoteo 4. En el 3, perdón. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estamos viviendo este tiempo cuando las personas no quieren escuchar la sana doctrina, cuando las personas tienen en YouTube todos los predicadores a su acomodo, cuando muchos cristianos ponen el canal de televisión y cuando hablan de su pecado dicen: no, es que esto no es de Dios, y lo cambian para otro canal. Cuando muchos cristianos tienen para escoger dónde acomodar sus pecados y dónde vivir en la comodidad de la iglesia. Gracias a Dios nosotros nos llamamos Comunidad Cristiana de Fe La Estrella, no comodidad de fe. Aquí ninguno se puede acomodar, porque la palabra incomoda el pecado de aquellos que quieren distorsionar la sana doctrina. Gracias a Dios por esta iglesia que habla tu palabra. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde hay personas que por no aceptar la disciplina de Dios, que por no aceptar la sana doctrina, están cayendo en acomodar la verdad eterna en unas mentiras del diablo. Hay personas en este tiempo que han cogido el evangelio y lo están acomodando a su condición humana. El evangelio no es una condición humana, el evangelio es una condición divina para salvación eterna. Y sí, Pablo lo tenía muy claro. No sufrirán la sana doctrina. Y cuando habla de sufrimiento, está diciendo que la doctrina misma ante el mundo nos va a producir sufrimiento. La defensa de la doctrina, la defensa de este evangelio, no es para muchos gozo, paz. No, para muchos es sufrimiento, para muchos es debilitamiento de la carne. Para nosotros tiene que ser entrega, para nosotros tiene que ser morir a mí mismo. Y no sufrirán la sana doctrina. Yo quiero que se pregunte en este momento: ¿usted está dispuesto a sufrir por esta sana doctrina? Y dice: teniendo comezón de oír. O sea que la palabra de Dios está generando en el cristiano que no quiere aceptar la sana doctrina un dolor de oído. Le está diciendo: uy, esto no es para mí. Uy, esto me duele, esto no lo acepto, esto no lo comparto, esto lo distorsiono. La palabra de Dios, cuando es bien predicada, tiene que generar comezón de oír. Y no debe ser fácil de aceptar. Y espero que ustedes allí que me están escuchando estén diciendo amén, amén, gloria a Dios. Lo creo, lo recibo. Porque cuando hablamos de bendición, cuando hablamos de prosperidad, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos que Dios nos va a ascender a otro nivel, entonces todos dicen amén. Pero cuando hablamos que la sana doctrina tiene que generar en mi santidad, ¿seré yo, Señor? ¿Es a mí que me estás hablando? Confírmame, Dios. No, espero que usted esté diciendo gloria a Dios. Yo también quiero que esa palabra genere mi comezón, pero que sea un comezón que limpie mis oídos, que yo pueda aceptar la sana doctrina de Dios. Que en mi mente no acepte yo la distorsión que me brinda el mundo, sino que pueda retener esta palabra con toda esperanza. Dice: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Creo que lo tenemos muy claro. En el mundo hay cantidad de humanistas que hoy dicen predicar el evangelio. En el mundo hay cantidad de personas entusiastas y motivadores que quieren hacer de la palabra de Dios un libro para motivacionar a los, para motivar a los otros. Eso es lo que estamos viviendo. Y dice: se apartarán de la verdad, el oído se volverá, y de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas.
Están creyendo cuentos, están creyendo historias, están viviendo vidas sin convicción de la palabra de Dios. Y dice él, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Tremendo lo que le está diciendo Pablo a Timoteo en este verso. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Hágase esta pregunta: ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar para predicar la palabra? ¿Qué tan lejos está usted dispuesto a llegar para sostener la doctrina? Porque el momento que estamos viviendo en la historia es un momento para preguntarse esto: ¿qué tan convencido está usted de la palabra de Dios? ¿Qué tan convencido está usted del Señor? Porque Pablo lo estaba. No estaba dispuesto a hacer nada diferente que lo que le tocara hacer por cumplir su carrera. Él estaba cumpliendo su carrera. Estaba dispuesto a abandonarse en el Señor a tal punto que puso su vida. No era nada con tal de alcanzar aquello por lo cual había sido llamado. Sabía que el tiempo de su partida estaba cercano. Y dice algo que a mí me gusta y que quiero que usted lo tenga allí en su corazón y que lo reciba así como lo recibí yo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 3 cosas importantes. He peleado la batalla. He peleado la batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Usted está peleando la batalla. Usted está corriendo esta carrera como debe correrla. Usted está guardando la fe. Esto no es para Pablo solamente. Esto no es para Carlos Javier o para José Noé. Esto no es para la pastora Liliana solamente. Esto es para todos nosotros. Porque todos nosotros debemos estar peleando la buena batalla. Debemos estar corriendo esta carrera. Y debemos estar guardando la fe. Y dice algo, y es en el verso 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Corremos, guardamos, peleamos, porque sabemos que llegará el día en que el Señor dará un galardón especial para nosotros. No desconozcamos que estamos aquí de paso, que somos misioneros viajeros por este mundo, peregrinos advenedizos, que no somos de este mundo, que no somos de esta tierra. Usted y yo no pertenecemos aquí. Usted y yo no estamos arraigados en este mundo. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Usted es un ciudadano eterno, un ciudadano celestial, un hombre de otro mundo, llamado aquí como embajador del reino de los cielos, embajador, ministro de la reconciliación. Ese es usted. Pueblo santo, nación adquirida por Dios. Usted es un rey, un sacerdote, un príncipe de su pueblo. Esa es su virtud. Y usted y yo estamos corriendo esta batalla porque algún día queremos allá que Él nos llame a su presencia y nos diga: siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo estás corriendo esta buena batalla de la fe? ¿Cómo estás hablando de la palabra de Dios? ¿Cómo has asumido hoy tu cristianismo? Santidad al Señor. Santidad al Señor. Pasión en el corazón. Fuego que consuma todo aquello que el mundo ofrece. Hoy hemos dicho que la predicación de la palabra es para ti, para mí. Hoy hemos dicho que Dios nos llama a reprender, a exhortar, a redarguir. Hoy hemos dicho que estamos firmes en este momento defendiendo la doctrina, hablando la verdad de Dios, que nosotros no estamos distorsionando la palabra, que nosotros estamos escuchando el llamado de Dios y lo estamos hablando. Hoy hemos dicho que queremos hacer aquello por lo cual Dios nos escogió. Y quiero terminar con esto para que oremos
y esta palabra de Dios sea sellada en nuestros corazones. Quiero que se pregunte: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Quiero que se pregunte: ¿por qué me escogió Él a mí? ¿Qué hice yo para merecer tanto? ¿Cuál es mi característica especial por la cual Dios se fijó en mí? Y voy a hablar en primera persona porque no conozco usted qué esté pensando en este momento. Yo podría decir de mí: ¿quién soy yo? Pues no tengo la mejor apariencia, no tengo la voz más bonita, no soy de una clase social predominante, no tengo los mejores estudios. ¿Por qué yo? ¿Por qué me escoge Él para ser un embajador de su reino aquí? ¿Por qué me llamó con llamamiento santo? ¿Por qué me llama a predicar su palabra? ¿Quién soy yo? Y quiero responderle con lo que dice la palabra: Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Por su propia voluntad te amó y te llamó. Por amor te llamó y te consagró. ¿Quién eres tú? No eres nada delante de Él, pero Él así lo decidió. Y te nombró algo que no mereces, y te hizo algo que no mereces, pero ese llamamiento y ese nombramiento para ser embajador aquí en la tierra, para pelear esta batalla, debemos defenderlo con valor, con amor, con dignidad, porque sí, no lo merecemos, pero debemos andar como es digno en el Señor. Seamos buenos embajadores de Él aquí, prediquemos su palabra con toda verdad, y entonces nuestras palabras tendrán poder, y entonces veremos cómo se hacen alrededor de nosotros estos milagros. Oremos. Quiero invitar a Carlos Javier que me acompañe en este tiempo de oración. Y quiero que usted cierre sus ojos allí en su casa y le diga al Señor: Señor, mucho tiempo he querido huir de aquel llamado que tú me has hecho, pero ¿a dónde huiré de ti, Señor? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Tú me escogiste a mí, yo no te escogí a ti. La salvación es un asunto netamente tuyo, como también lo es, oh Dios, mi llamado, mis dones como hijo, como pueblo de Dios. Doy gracias, Señor, por este cuerpo donde me has puesto, donde he aprendido de tu palabra. Doy gracias, Señor, por este cuerpo donde tú me has llamado a ser santo. Doy gracias, Señor, por el crecimiento espiritual que tengo todos los días de mi vida. Y doy gracias, Señor, porque todo lo que me das es tuyo, no mío. Yo te pido, Dios, que consagres una vez más mi vida. Dile al Señor: yo quiero consagrar mi vida para ti. Yo quiero consagrar mi vida, Señor. Y si usted siente que no es apto para el servicio de Dios, si usted siente que en usted hay todavía cosas que lo alejan de ese hombre al cual Dios ha llamado, yo le pido en el nombre de Jesús que se las entregue en esta mañana. Que le diga: Señor, yo me despojo de estos limitantes que no me dejan reflejar la imagen de tu gloria. Yo te entrego, Dios, mi incapacidad para que tú me hagas apto. Yo te entrego, Señor, todo mi ser, porque tú me has llamado y yo quiero caminar en este llamado. Señor, hoy nos has salido al encuentro para recordarnos una vez más cuál es nuestra función como cuerpo de Cristo: de exhortar, de redarguir, Señor. Ayúdanos a no ser cómodos. Ayúdanos a escuchar la palabra que viene de ti. Ayúdanos a sostener la doctrina de la fe y que no se pervierta, oh Dios, a causa del pecado. Danos hoy, Señor, la capacidad de seguir discerniendo entre lo bueno y lo malo, y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, reconocemos que tú eres quien hace todas las cosas. Reconocemos, Señor, que tú eres quien guía nuestros pasos. Reconocemos, Señor, que tú eres el que está
en nosotros, actuando todos los días, y va creando un espíritu noble que nos sustenta, y va creando, Señor, en nosotros ese hombre transformado a la imagen, a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. Somos seres, Señor, imperfectos, pero que tú has escogido para tu gloria, para tu honra. En ti está toda nuestra debilidad puesta delante de ti, para que tú nos fortalezcas, para que llegado el día, Señor, cuando este mundo podamos llegar a ti, sea porque partimos, porque tú vienes, podamos estar en nuestras conciencias tranquilos y decir todos: he peleado la batalla de la fe, he corrido la carrera, he acabado tu obra. Ese día glorioso cuando te tengamos que dar a ti cuenta, oh Dios, y cuando podamos alcanzar ese galardón de justicia que está reservado para cada uno que ama, oh Dios, la venida de tu Hijo y que ha perseverado en tu reino. Ayúdanos a ser fieles. Yo oro, Señor, porque la fidelidad sea arraigada en nosotros. Esa fidelidad a tu palabra, esa fidelidad a tu ministerio, esa fidelidad, Señor, a tu obra. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos lleva a la estatura de tu Hijo Jesús. Y no hay, Señor, obra del enemigo que se pueda apoderar de aquellos que hoy se están levantando, que están diciendo: yo también predico la palabra. Aquellos que deciden hoy seguir a Jesús, entregarse a Él, rendirse a Él. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz, que el Señor tenga de ti misericordia y bendiga todo tu ser, que el Señor esté contigo en todo lo que hagas en esta semana y que el Señor te lleve guiado por el Espíritu donde Él quiera que estés. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Shalom, shalom.